Oh. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días. Hoy sí. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 3 de junio de 2022, la materia de leyes procesales de familia. Es la última clase que vamos a tener de este ciclo, de esta materia, y con la cual vamos a concluir el tema que iniciamos de la materia de leyes procesales. Bueno, iniciamos este ciclo y la culminamos este día con la unidad número 5. Antes de todo, decirles a ustedes, antes de que se me escape, ¿verdad?, los avisos. En primer lugar, decirles que también el comodín o el beneficio de la materia que se le da con respecto al taller de nulidades, ¿verdad? Ya pude habilitar el lugar donde ustedes lo tenían que establecer o lo tenían que colocar, ¿verdad? Está en la plataforma Moodle. No me había percatado que estaba de forma sin mostrar para ustedes, ¿verdad? Y con las disculpas del caso, en primer lugar, porque también no pude leerles los mensajes en un momento dado. Eso para iniciar, ¿verdad? Pero antes de decirles que sigan las indicaciones que están ahí, ¿verdad? La tarea del taller va a ser evaluada, ¿verdad? Tiene un 3% del examen final, que el examen final vale el 70%, acordémonos, ¿verdad? Y de eso se va a hacer dividido solo el examen, ¿verdad? Porque la demás actividad también la van a tener que hacer en un 30%, y esa la van a hacer ustedes, ¿verdad? Pero tienen que mandar reitero, cumplan las indicaciones, ¿verdad? Tienen que mandar el recibo, el trabajo, y a la vez, pues obviamente mencionar que ustedes eligieron esta materia, porque solamente es una materia por ciclo. Así que eso se va a corroborar también, como les dije antes, con la universidad. Cuidado con el hecho de que se equivoquen y empiecen a poner dos materias, ¿verdad? Porque eso, ¿verdad?, va a anulárselos. De hecho, ahí se los he puesto en las indicaciones, ¿verdad? Eso para iniciarlo. Antes les había puesto a ustedes para ver quiénes eran los que iban a establecerse, pero hasta última hora me han estado mandando incluso correos diciéndome de esa situación. Por ende, lo dejé abierto el lugar para que se pueda subir por cualquiera de ustedes, pero eso sí, tienen que subirlo cumpliendo esas indicaciones. Claro que el taller va a ser evaluado también, entra con todo, ¿va? No es los 3 puntos que van a tener de por sí, van a ver si realmente se hicieron esas evaluaciones, ¿verdad? Eso sobre todo. Lo otro, el laboratorio número 4, que sería el quinto, pero como no hicimos uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese laboratorio pues se lo puse hasta ahora también. ¿Por qué razón? Porque igual, ¿verdad?, tuve los problemas estos y ya no me dio tiempo para solventarlos en estos días, ¿verdad?, que tuve inconvenientes en mi trabajo. Entonces, lo logré poner ahora, ¿verdad? Y ahí está. Ese es en trabajo en grupo, la misma secuencia. Iniciar con hacer el grupo, ¿verdad? Que ustedes con sus grupos que ya se establecieron desde el inicio del ciclo, hacer la tarea, ¿verdad? Con todos ellos, todos tienen que contestar las preguntas que se hacen ahí, todos. Se tienen que agregar al trabajo, se tiene que llegar a una conclusión de cada una de las preguntas de forma grupal. Los líderes y sublíderes deben mencionar quiénes son los que han trabajado, o en su defecto de ellos, los otros compañeros, ¿verdad? Y reiterarles, todos deben de trabajar. No me van a venir a decir hasta después, mire, yo trabajé, yo hice el trabajo, incluso los demás compañeros no, porque hasta eso me han dicho, ¿verdad? Porque esa situación no genera, ¿verdad?, y que yo voy a estar solventando notas, ¿verdad? Y sobre todo ya a final del ciclo. Todos tienen que trabajar, como se los dije al principio del ciclo, y pues la actividad es que ustedes lo logren hacer, ¿verdad? Se los habilité hasta el día miércoles 8 de junio con el fin de que no perjudicarlos, ya que no le puse a tiempo la actividad. Entonces hasta el día 8, miércoles 8 de junio, tienen hasta las 11:59 para que puedan subir el trabajo.
¿verdad? Eso ante todo. El examen, reiterarles, es, aunque ustedes ya lo saben, es el próximo viernes. ¿Qué va a venir del examen? Va a venir de los recursos. Para lo último que vimos de la unidad número 4 de recursos y esta de esta unidad número 5 que es de la ley contra la violencia intrafamiliar. Sí, hay algunas preguntas hasta el momento. Las notas ya las subí, ¿verdad? Ahí ya es una cuestión de la universidad si no les aparece, pero ya subí notas, ¿verdad? Al igual que los diferidos, ya está, porque habilitaron hasta el día de ayer para el diferido, para establecerlo, entonces hasta ahí ya está, ¿verdad? Entonces esto para las personas que también quieren saber su nota, ¿verdad? Bueno, no hay preguntas a eso, no hay preguntas. El examen lo voy a desarrollar unos minutos antes que terminemos la clase, esta última clase. ¿Con qué fin? Con que ustedes también sepan cómo se hizo el examen, ¿verdad? Y tienen que ustedes ver, ¿verdad? Cuáles fueron las respuestas. Recordemos que tanto las preguntas como las respuestas son aleatorias, por ende no son iguales las preguntas, aunque son las mismas preguntas, no son iguales, me refiero a la respuesta, ¿verdad? O viceversa, no es el mismo número que me parece a mi compañero que le pareció la número 1, que va a ser la mía número 1, porque la mía probablemente sea la que yo tenga del que yo puse el examen, la número 10, ¿verdad? Eso ante todo. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, no hay preguntas. Inicio pues, porque quiero terminar la última clase con la unidad número 5, pero me escucho ahí, si no, pues iniciamos con eso. No, que está bien. Ok, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Dígame, Elsa. Menjiva. En el caso de nosotros, solo anotamos los que trabajamos, los demás no van anotados, porque nosotros ya no estamos completos, se retiraron algunos. Sí, por eso le digo, son los que van a trabajar, el grupo, como les repito, el grupo, sí, se le escucha entrecortado, pero lo poco que les he comprendido es que van a trabajar con los que ustedes iniciaron en el ciclo, en ese grupo, si se retiraron, si no trabajan, si están dentro del ciclo, ¿verdad? Y no se han retirado, no han retirado la materia y no trabajan, pues eso también tienen que consignarlo, ¿verdad? El hecho es que trabajen, yo voy a evaluar con las personas que han trabajado, ¿verdad? ¿Se comprende, Elsa? Sí, licenciado, gracias. Es que está lloviendo aquí, creo que ese es el problema. Ok. Gracias. Okay. Bueno, iniciando pues la clase, nos habíamos quedado también con respecto a la ley contra la violencia intrafamiliar. Les había dicho también el concepto que lo da el artículo número 3 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Les había dicho que hay tipos de violencia y sobre todo 4 establecen la ley contra la violencia intrafamiliar, como son violencia patrimonial, sexual, psicológica y patrimonial, ¿verdad? Patrimonial, sexual, psicológica, ahí se me ha ido una. Física, perdón. Sí, muchas gracias, está muy amable. Esas son las 4 que establece la ley contra la violencia intrafamiliar. Sin embargo, les había mencionado también que la ley menciona otros tipos de violencia en su artículo, ¿verdad? 51, si no me equivoco. 9, perdón, donde establece que son, ¿verdad?, otros tipos, como la económica, pone también la patrimonial, nuevamente pone la física, pone la psicológica, la sexual, la toma en un tipo de contexto, pero recordemos que esto es para efectos de el grupo vulnerable a quien va dirigido. En este caso, los sujetos en esa ley es para las mujeres, ¿verdad? Aparte de eso, les había dicho a ustedes que quienes son competentes para tramitar el proceso de violencia intrafamiliar, y estos son, ¿verdad?, cualquier juzgado de paz, de familia,
de toda la República de El Salvador, ¿verdad?, que pueden tramitarlo, ¿verdad? No hay competencia específica, me refiero así como que digamos como en los procesos de familia, que es del domicilio del demandado. No, acá por el hecho de ser un proceso sui generis, como les dije en su momento a ustedes, eso pues hace diferente el trámite y puede ser cualquiera. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley, les explicaba también que se puede tramitar por medio de los juzgados de instrucción, sea de Santa Ana, sea de San Salvador, sea de San Miguel. Dentro de ellos, aunque San Salvador ahora son ¿cómo se llama? Dos juzgados de instrucción, ¿verdad? Que se establece, nacieron otros en Cojute también, ¿verdad? Que también es de instrucción, que esos pues también tienen que, se pueden conocer los procesos de violencia intrafamiliar en eso, pero cuando el sujeto sea mujer, ¿verdad? Ahora bien, los principios rectores básicos que rigen el proceso de violencia intrafamiliar, al igual que los de procesos de familia, son los mismos, ¿verdad?, que se pueden dar. Sin embargo, estos no son más que aquellos que cada cuerpo normativo establece para que dicha ley sea aplicable e interpretada según la finalidad que se persigue. Y recordemos que en el derecho de familia prevalecen intereses sociales y personalísimos y no patrimoniales, o al menos eso se entiende por el carácter de derecho social, ¿va?, como en el derecho civil o mercantil. Y en estos principios pues tenemos los contemplados en el artículo 2 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, las cuales se establecen, ¿verdad?, al igual que la Ley Procesal de Familia, que es de aplicación supletoria en esta materia, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en ese artículo, habla pues el respeto a la vida, a la dignidad, integridad física, psicológica, sexual y de personas, ¿verdad? También se habla de la igualdad de los derechos del hombre, de la mujer y de los hijos e hijas, ¿verdad? Aunque ya les había dicho que en su momento con la ley, aunque la ley contra la violencia intrafamiliar nació en 1996, hoy con todas las leyes que han sido promulgadas posteriormente, como la ley de integral del adulto mayor que nació allá en el 2002 y posteriormente el año pasado, 2021, en abril del año pasado, pues sufrió cambios, su modificación, ¿verdad? Nació Lepina también en el año 2010, lo sustantivo, 2011, lo procesal, ¿verdad? Que también ahí se determina para este grupo vulnerable, en el 2017 con la ley también con respecto a las mujeres, ¿verdad?, la protección. Entonces ha sido reducida esa ley, aunque tanto modificada tácitamente, ¿verdad? Asimismo, el otro principio que podemos decir es el derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad?, en el ámbito público como privado, ¿verdad? La protección de la familia y de cada una de las personas que la constituyen y los demás principios contenidos en las convenciones y tratados internacionales y las legislaciones de familia vigente, ¿verdad? Los principios son las directrices sobre las cuales se deben de desarrollar en todo el proceso. Eso debemos de tomarlo en cuenta y esto, como se los digo así a la rápida porque ya lo vimos, ¿verdad? Pero reiterarle eso, y por tal razón todo acto y resolución del mismo debe de estar, ¿verdad?, en completa armonía con estos, ¿verdad? Así pues, en el caso de la ley contra la violencia intrafamiliar y en base al artículo 22 de la misma ley, el juez o jueza debe aplicar esos principios, como por ejemplo el principio de oralidad, que se acuerdan cuando lo vimos, es aquel incluso pues que los actos procesales se realizan de viva voz, ¿verdad? Normalmente en las audiencias y reduciendo las piezas pues escritas y lo estricto e indispensable, ¿verdad?, se establece eso en la audiencia. En el procedimiento que se sigue en los jueces de paz, ¿verdad?, en los casos de violencia, esos principios se cumplen tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia pública, pues en ella, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta pues que el denunciante emite la versión de los hechos, como lo hace también el denunciado, y el juez o jueza de familia, además de propiciar el diálogo de la conciencia, ¿verdad?, de las sanciones penales que cierra y los efectos nocivos de la violencia intrafamiliar, los verifica, ¿verdad? El proceso oral surge, recordemos, ¿verdad?, como contrapartida del proceso escrito, el cual incluso pues se caracterizó por ser secreto, recordemos eso, va realizando en esa etapa separada, ¿va?, sin contacto directo entre las partes y el juez, porque era todo escrito.
Ahora es esa inmediación de parte del juez, ¿verdad? Con las partes se espera que se realicen las audiencias. El principio de inmediación también, recordemos, ¿va? Como lo vimos la vez pasada, ¿verdad? También en el proceso de procesos de familia, este principio es aplicable a las circunstancias o presupuestos indispensables para el juez actúe junto a las partes. Es decir, pues que el juez debe encontrarse en un estado de inmediación o relación directa con los litigantes y recibir personalmente las pruebas. En el proceso de violencia intrafamiliar, el juez interviene y preside personalmente las audiencias. Si ustedes han podido corroborar una audiencia de esa forma, ¿va? Y cualquier otro acto que tenga que ver con las partes. De ahí, pues, la inmediación que se ha hecho, ¿verdad? De estar personalmente propiciando, ¿va? Un diálogo, lo que implica, pues, incluso, pues, la intervención del juez para valorar, ¿verdad? A partir de la interpretación directa de las relaciones de las partes. La inmediación significa entonces pues la participación, ¿verdad? Activa del juez en el proceso y convirtiéndose en un protagonista, lo cual hace, ¿verdad? Intervenir, ¿verdad? Directamente en su desarrollo y constituye una valiosa herramienta para la búsqueda de la verdad. También recordemos el principio de concentración aplicable también en la violencia intrafamiliar, al proceso de violencia intrafamiliar, y recordemos que es aquel que pugna por aproximar, ¿verdad?, los actos procesales unos de otros, concentrados con breve espacio, ¿verdad?, de tiempo, la realización de ellos, pues la oralidad incluso, pues en el proceso por audiencias orales, como lo es para el caso del proceso de violencia intrafamiliar, es el que mejor se adapta por el principio de concentración, porque también el proceso de violencia intrafamiliar es un trámite que se le debe dar, según la ley, de manera expedita, ¿verdad? Que todos los actos procesales sean concentrados y se persigue reunir las actividades procesales en el menor, digamos, cantidad posible de actos, lo que a su vez constituye, ¿verdad?, o contribuye a la aceleración del proceso. Y dicha concentración se cumple fundamentalmente, ¿verdad?, el de audiencia preliminar y la audiencia pública, y en esta última es el que se concentra en la recepción de prueba, el debate oral, el fallo y hasta la sentencia, inclusive, pues, conforme al artículo 31 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar se establece de esa forma. El principio de celeridad también, que recordemos, pues, que con este principio es que el proceso debe ser desarrollado de una forma rápida, evitando toda dilación o diligencia innecesaria, porque se espera una respuesta pronta y cumplida, como en todo proceso, pero en esto más porque estamos previniendo que se realice que haya hechos delictivos, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos previniendo, y para lo cual el juez de paz, juez de familia o juez de instrucción ley debe de hacer uso de los principios de oficiosidad, y eso pues lo establece el artículo 3 literales B de la ley procesal, B de la ley procesal de familia, y de la puntualidad en el cumplimiento de los términos procesales, ¿va? Y esto lo establece el 24, 25 y 26, siempre de la ley procesal de familia. El principio de igualdad, recordemos, es una manifestación particular del principio constitucional de la igualdad personal ante la ley, pues, y que se contempla con el de no discriminación para el goce de los derechos civiles consagrados en el artículo 3 de nuestra Constitución de la República. Este principio lo encontramos incluso regulado en el artículo 27 de inciso segundo de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, lo cual implica que el juez garantiza la igualdad de las partes durante todo el proceso, y esto quiere decir que ambas partes, denunciante y denunciado, tienen iguales oportunidades procesales para alegar, probar o impugnar, etcétera. La igualdad supone la bilateralidad, pues, y la contradicción, ya que el proceso se desarrolla por medio de la dirección del juez, entre otras partes, ¿va? Y con idénticas oportunidades de ser oídos, en todo el transcurso del proceso, por lo que el juez de paz, al resolver o dictar sentencia, conoce los argumentos de ambas partes. Este principio tiende a evitar la pérdida de tiempo, de esfuerzo y de gastos en la solución de los conflictos que se someten a la decisión del juez de paz, ¿verdad? Las legislaciones modernas tienden a la búsqueda de celeridad de los procesos, procurando incluso, pues, que sean breves y garantizados, ¿va? Y de ello se trata de conseguir mediante perentoriedad de los plazos procesales, como es el caso del artículo 26 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar,
¿verdad? Que establece que inmediatamente de recibido el dictamen pericial y si el hecho no constituye delito, el juez o jueza de familia, de paz, incluso pues de instrucción, de ley, citará a la víctima y al denunciado o denunciada a una audiencia preliminar dentro del plazo de 72 horas. Este principio incluso pues está íntimamente relacionado con los principios de celeridad y concentración, porque se supone que se evitan gastos al Estado y en el mismo acto se hacen otros actos, ¿verdad? Que se pueden establecer, ¿verdad? Por eso este principio de economía procesal, ¿verdad? El principio de probidad, ¿verdad? Se requiere de una leal y honorable debate procesal, ¿verdad? ¿Qué significa esta? Que su finalidad, por tanto, es evitar la malicia de las partes, ¿verdad? Contendientes, ¿verdad? Y por ello el relato de los hechos de la denuncia no debe contener expresiones indecorosas, injuriosas o calumniosas, ¿verdad? Porque ya hasta eso es delito. Sobre este principio, pues el artículo 3, literal H de la Ley Procesal de Familia establece que los sujetos que actúen en el proceso deben de compartir, ¿verdad? Comportarse, perdón, con probidad, lealtad y buena fe, ¿verdad? Y eso también lo establece el artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Supletoriamente se aplican las atribuciones concedidas a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, este tipo de Código Procesal Civil y Mercantil, la ley procesal de familia, ¿verdad? Las atribuciones concedidas incluso pues a los jueces de familia, a los jueces de paz y de instrucción, ¿verdad? Que se establece, instrucción ley, ¿verdad? Que me refiero, que se establece en el artículo 6 y los deberes que señala el 7 de la Ley Procesal de Familia, que tienen entre otras finalidades, ¿verdad? La de prevenir el fraude procesal, porque eso es importante, la prolongación indebida de los procesos y la búsqueda de la verdad real, dándole incluso pues al juez o jueza de familia un papel, jueza de familia o juez de instrucción, juez de paz, ¿verdad? Aquí para que me comprendan ustedes, ¿verdad? Un papel verdadero, ¿verdad? De director o directora y conductor del proceso y administración de pruebas, ¿verdad? También recordemos que en estos procesos de violencia intrafamiliar también impera la oficiosidad y es el que iniciado el proceso no está supeditada a las partes, sino que para su nacimiento y desenvolvimiento la autoridad judicial está perfectamente facultada. Esto pues para originar o materializar su desarrollo y todo en aras pues de alcanzar intereses sociales como el bienestar de la familia y el desarrollo integral de la misma, ¿verdad? Contrario ocurre con el proceso de violencia intrafamiliar porque puede iniciarse a petición de parte. También puede iniciarse toda persona que tenga conocimiento de hecho, ¿verdad? De violencia por medio de la denuncia, que puede incluso sea verbal o por escrito ante la Procuraduría General de la República. Recordemos que hasta eso hablamos la última vez, ¿verdad? Que puede ser la denuncia ante los juzgados de familia, ante los jueces de paz, jueces de instrucción ley, ¿verdad? Que es lo que nos interesa después, obviamente, determinarlo, ¿verdad? Y establecerlo, a qué lugar puede establecer, y eso lo establece el artículo incluso, pues, bueno, recordemos también que la Policía Nacional Civil puede ir a hacer la denuncia, porque ellos se espera que lo remitirán también a las instancias pertinentes, esto conforme al artículo 10 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. De este principio y las circunstancias pues, en que se aplica, se remite la regla de la supletoriedad del 44 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? En el cual alude al artículo 3, literales A y B de la Ley Procesal de Familia, al manifestar expresamente el primero, ¿verdad? Como es literal A, que por regla general el proceso se inicia a instancia de partes, salvo excepciones legales, ¿verdad? Y esas excepciones legales son las que se regulan pues a la iniciación del proceso de oficio y el segundo pues en el caso del literal B, cuando se expresa que una vez iniciado el proceso, ¿verdad? Este será dirigido e impulsado de oficio, obviamente por el juez o jueza, ¿verdad? Quien evita toda la dilación o diligencia, ¿verdad? Innecesaria y tomar las medidas pertinentes para impedir su realización, su obstáculo, pues en vez de su realización, ¿verdad? Los sujetos procesales dentro de este proceso de violencia intrafamiliar, recordemos pues que por sujetos procesales debe entenderse que todas las personas que legalmente capaces para intervenir en un proceso y sin las cuales no pueden desarrollarse. Los sujetos procesales
son los verdaderos protagonistas del proceso judicial, ¿verdad? Y es decir, que aquellos que actúan en él haciéndose desenvolverse, ¿verdad? Y desarrollarse producto de sus intervenciones como particulares y como representantes estatales, ¿verdad? Retomando la noción del proceso, es una relación jurídica que puede incluso decidirse que en materia civil, ¿verdad? Esa relación los tiene sujetos que se vinculan recíprocamente dentro del proceso. El actor o demandante, el reo o demandado, ¿verdad? Así como lo establece el Código Procesal Civil Mercantil, pero aquí pues estamos hablando de denunciante o denunciado, y así lo establece pues obviamente nuestra normativa para donde se establece ese tipo de personas, ¿verdad? Los sujetos, ¿verdad? En materia de familia la situación cambia, ¿verdad? Ya que además de los sujetos procesales mencionados, ¿verdad? Que le estoy diciendo, ¿verdad? Que establece incluso esta ley común, como es el Código Procesal Civil y Mercantil, existen otros que son propios de su procedimiento y en tal razón, ¿verdad? Y tomando en cuenta esas variantes, se dice que los sujetos procesales regulados incluso, pues, son el juez, el equipo multidisciplinario constituido por, que tiene obviamente los adscritos, los juzgados de familia o en los edificios integrados, ¿verdad? Que les auxilia por medio de equipo multidisciplinario, que así se llama la unidad, ¿verdad? Entonces están constituidos pues por psicólogo, educador, trabajador social, ¿verdad? Esos tres profesionales que dan pues al proceso de familia y de violencia transfamiliar, que son auxiliares en la administración de justicia, ¿verdad? Las partes también, aquí estamos hablando de denunciante denunciado, ¿verdad? La Procuraduría General de la República, que también en estos casos, sobre todo cuando son de grupos vulnerables, de niños, niñas o adolescentes, o en todo caso de mujeres, ¿verdad? También tienen un carácter activo que debe de establecer, ¿verdad? Es oportuno aclarar para este caso que el equipo multidisciplinario no constituye un sujeto procesal, ¿verdad? En el sentido legal y estricto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sino que únicamente es un auxiliar, ¿verdad? Que el juez en la búsqueda de la verdad de la familia y sus miembros, pues, pero por razones meramente didácticas y que existen disposiciones que lo regulan expresamente y detalladamente, se ha incluido como tal, pero, y vale la aclaración, pues, que también en el sentido de que el equipo multidisciplinario, pues, solo es válido en los procesos de familia y para los procesos de violencia intrafamiliar y que no es considerado, ¿verdad?, por el legislador como auxiliar del juez, digamos, como con excepción, porque desde luego, pues, el juez de familia, juez de paz, juez de, incluso, pues, instrucción ley, ¿verdad? Pero para los jueces de paz constituye una desventaja a la hora de, incluso, pues, de tramitar un proceso de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no lo tienen, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 24 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar establece que el psicólogo adscrito al Tribunal de Familia, ¿verdad? Lo cual es imposible de realizar porque en la enorme cantidad de casos que tienen los jueces de familia, ¿verdad? Muchas veces llevan atrasos en los casos propios del tribunal y lo cual sería imperativo pedir la ayuda de los jueces de paz a dichos profesionales. Sin embargo, pues en la práctica se da de esa forma, pues. Para establecerlo. Ahora bien, el cumplimiento de la administración y de velar por la legitimidad, por decir acaso, pues, del proceso e igualdad de las personas ante la ley, ¿verdad? Y las partes que son personas particulares incluso, ¿verdad? Que suscitan un pleito entre ambas y que lo someten a la autoridad judicial de cada uno de estos sujetos procesales que se cometerán, que se establecen, ¿verdad? Dentro del proceso, haciendo énfasis pues a cada uno de sus aspectos, ¿verdad? Sobresalientes, incluso innovadores, pero que de alguna manera establecen o se determinan pues como sujetos, ¿verdad? Pero que ayudan a la labor judicial, ¿verdad? El juez, pues en esa atribución de los jueces de paz, estamos encontrando pues en el 62 de la ley orgánica, el cual establece que son tribunales unipersonales que establecen asuntos de menor cuantía, ¿verdad? En la rama civil y mercantil, porque así lo dice ese 62. Pues y si vamos al 180 de la Constitución,
¿verdad? Para ser juez es necesario ser salvadoreño, abogado de la República, de estado celular, mayor de 21 años de edad, ¿verdad? Y de moralidad notoria. Eso para establecerlo, ¿verdad? Para ser un juez de paz. El inciso segundo del artículo 20 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar establece que el legislador que dichos jueces en materia de familia conocen muy poco y sin temor a equivocarse es en base al 63, ¿verdad? Que el cual incluso pues dice que la jurisdicción de los juzgados de paz estará circunscrita, ¿verdad? Para al territorio del municipio en que se tenga su sede, lo cual significa que cada municipio hay por lo menos un juzgado de paz. De los 262 municipios que hay en todo el país, ¿verdad? Hay un juzgado de paz. Por lo tanto, las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Tienen más acceso a la justicia y en materia de violencia, y así lo tenga por desplazarse pues, solamente a los juzgados de familia que por regla general tienen su sede en las cabeceras departamentales, ¿verdad? Recordemos, pues, incluso, ¿verdad?, la especialidad que reviste el derecho de familia, ¿verdad?, que ya esto ya lo hablamos en clases previas, pero el juez de paz a la hora de aplicar no conoce única y exclusivamente, ¿verdad?, de dicha materia, ya que conoce de muchas materias y por lo tanto en materia de familia se trata de salvaguardar valores esenciales del ser humano, tales como, y puedo decirlo, pues como el amor, digamos, ¿verdad?, la ética, la moralidad, etcétera. Y precisamente por estos valores totalmente, digamos, invaluables y de distinta naturaleza de los asuntos pecuniarios, ¿verdad? Lo que trae como consecuencia que puede generar una confusión de intereses emocionales, sentimentales, éticos y espirituales con intereses meramente materiales o patrimoniales, porque se puede establecer en ese sentido. Hablando ya de las generalidades del proceso de violencia intrafamiliar, debo decirle que conforme el 11, ¿verdad? Bueno, al 10 de la denuncia que se debe de establecer, ¿verdad? Ahí puede caber cualquier persona que puede incluso denunciar, ¿verdad? A aplicar, pues, en estos casos, ¿verdad? De la denuncia ante el juzgado competente, ¿verdad? Podemos establecer también en este caso, pues, que pueden haber pluralidad de partes, ¿verdad? En el proceso de violencia intrafamiliar, al igual que los procesos de familia, generalmente figuran como parte un solo demandante o denunciante, ¿verdad? Y un solo demandado o denunciado, pero no sería raro que aparezcan, ¿verdad? En un mismo proceso más de dos sujetos de aquellas clases, ¿verdad? Bien que porque se defiendan dos o más titulares pasivos de la misma, y esto no contradice el principio de dualidad de partes rectamente entendido, porque aún entonces la posición de las partes sigue siendo dos, ¿verdad? La pluralidad de sujetos que regula el artículo 13, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia y siguientes, estamos de acuerdo incluso pues que perfectamente se puede aplicar, ¿verdad? O al menos cuando estuvimos hablando de los litisconsorcios, ¿se acuerdan? Se puede aplicar el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y tiene que materializarse con la vigencia de la figura jurídica conocida como el litisconsorcio, ¿verdad? El litisconsorcio existe, ¿verdad?, cuando por mediar, ¿verdad?, cotitularidad del ejercicio de una pretensión, recordemos de eso, o un vínculo de conexividad entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación, ¿verdad?, de más de una persona en la misma posición de las partes. Recordemos también que el litisconsorcio es que el tipo de pluralidad de partes que produce cuando los diversos litigantes aparecen situados en un mismo plano y unidos en situación procesal, ¿verdad? De las dos definiciones, podemos decir, pues incluso pues que la más conveniente resulta pues en caso pues que se define con claridad lo que concierne el litisconsorcio, ¿verdad? Que regula que incluso pues que la ley procesal de familia, ¿verdad? Digamos que la establece, ¿verdad? Lo regula, pues, y existe el litisconsorcio cuando diversas personas actúan conjuntamente en un proceso, sea como demandantes o denunciantes, o como demandados o denunciados, lo que puede manifestarse cuando varias personas ejercitan una acción contra un solo demandado o denunciado, ¿verdad? Y cuando dos más personas demandan o denuncian, ¿verdad?, a otras o varias personas, ¿va?
Técnicamente, el litisconsorcio es un consorcio procesal, es decir, la concurrencia de varios litigantes a un proceso que se muestra reunidos en una especie de comunidad, vinculados desde luego por un punto en común en sus pretensiones o excepciones, o bien porque sean coherederos de un inmueble o de pago de este, ¿verdad? O cuando la acción de coherederos va dirigida contra varios coherederos, ¿verdad? Y para el caso cuando el denunciante, ¿verdad?, de violencia en la familia lo hace contra otros denunciados, ¿verdad? Entonces, aquí no me voy a detener tanto pues con el litisconsorcio, porque ya lo vimos el facultativo, ¿se acuerdan? El facultativo voluntario, pero en violencia intrafamiliar se establece de esa forma, ¿verdad? El litisconsorcio incluso necesario, que es de aplicación, ¿verdad? Para ver si en realidad pueden establecerse, ¿verdad? La intervención de terceros y la sucesión procesal, en esos casos, ¿verdad? En cuanto a la intervención de terceros, se ha considerado pues que es, digamos, admisible en el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya que no se aleja de los fines de la ley contra la violencia intrafamiliar, pues específicamente en el literal A del artículo 1, ¿verdad? Ya que contempla que el artículo 40 de esa misma ley, en el sentido que puede intervenir en esos procesos aquellas asociaciones o entidades dedicadas a la protección de las mujeres, niños, niñas y personas adultos mayores, adolescentes también, ¿verdad? Como que velen por los derechos de los sectores de la población y por lo tanto, ¿verdad? La regulación de la intervención de los terceros, incluso pues la encontramos en el artículo 17 de la Ley Procesal de Familia, que regula los dos tipos de terceros, que son los coadyuvantes y los excluyentes, que también lo vimos en el desarrollo de este curso, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando del proceso de familia, que estoy hablando así bien de pasadita porque ya lo estudiamos, ya vimos en ese caso que también pueden hacer, cuando podemos hacer de tercero coadyuvante y tercero excluyente, y sobre todo en materia de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Puede darse. Ahora bien, la procuración, conforme a la ley contra la violencia intrafamiliar, la procuración no es obligatoria en estos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es facultativo. Una misma persona puede defenderse por sus medios, ¿verdad? Pero aunque la procuración obligatoria en el proceso de familia se justifica debido a la naturaleza de los derechos que se pretende hacer valer, ¿verdad? Y que requiere para su acción y excepciones de verdaderos conocedores del proceso, como lo deben de ser los abogados o abogadas, lo que obviamente contribuirá al desarrollo del proceso correcto, o al menos eso se espera, y preciso a la vez la celeridad del mismo, lo cual no sucedería si se dejara en las partes propiamente dicha intervención por el mismo proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas son legas en derecho, lo cual ocurre en el proceso de violencia intrafamiliar, en donde no es obligatoria la procuración, ¿verdad? Lo cual trae como resultado la vulneración de ciertos derechos y garantías que la parte material no sabe que existe o simplemente no conocen, ¿verdad? Porque no son abogados, ¿verdad? No obstante, al igual que en los procesos de familia, el proceso de violencia intrafamiliar, debo de decirlo, para constituir apoderado, ¿verdad? Se hace de tres formas. ¿Recuerdan cuando vimos lo de los poderes, ¿verdad? Mediante escrito firmado por las partes interesadas dirigida al juez, ¿verdad? Eso en primer lugar. Designación del apoderado en audiencia y mediante escritura pública, ¿verdad? Esas tres formas que lo establecen tanto el 10 como el 11 de la Ley Procesal de Familia. Cuando hablo de la intervención de la Procuraduría General de la República, recordemos que el fundamento constitucional lo establece el artículo 194 de la Constitución, y que prescribe que corresponde al Procurador General de la República, y ahí establece, ¿verdad?, velar por la defensa de la familia, de las personas de interés, incluso ahí habla de menores, ¿verdad? Este término peyorativo, porque ahora se entiende que niñas, niños o adolescentes son, ¿verdad? Y con fundamento y en cumplimiento del mandato constitucional que se establece en el artículo 194, pues se establece que cada juzgado de familia habrá un procurador de familia para defender los intereses de los niñas, niños o adolescentes, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, ¿verdad? Confiriéndoles las facultades y sujetándolos a los derechos de las partes, ¿verdad? Lo que implica que podrán intervenir recursos y aportar prueba en todos los derechos procesales, excepto las disponer del derecho de controvertirlo. Por ello, solo corresponde a los titulares del proceso, ¿verdad? La Ley Procesal de Familia dispone que la Procuraduría General de la República
por medio de su procurador de familia, representará a la parte demandada en los casos previstos por la ley. La Constitución manda dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, ¿verdad?, sin diferenciar de qué actúan como demandante o demandado. Ante esta apariencia contradicción, la ley pues, secundaria que he mencionado, ¿verdad?, da la solución al establecer en el artículo, pues, cuándo debemos de tomar en cuenta para este caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 10.11 de la Ley Procesal de Familia, y en el caso, pues, de que no es la obligación, no es obligación la potestad de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar del 38 que establece, ¿verdad? Pero debe entenderse entonces que no existe la posibilidad que un proceso de familia o de violencia intrafamiliar, ambos extremos de la relación jurídico-procesal, ¿verdad?, estén representados por el Procurador General de la República. Y esto es así con el afán de garantizar en el patrocinio de las partes de la institución estatal, a tal grado, pues, que si uno de esos extremos está representado por la PGR, por decirlo así, y el otro no está en la posibilidad de adquirir la representación particular, es el juez que designa un profesional del derecho. ¿Para qué? Para que lo represente, ¿verdad? Quien vendrá pues a ser una especie de curador especial, digamos, pues desde luego pues diferencia lo que se nombra el proceso incluso pues civil, y que se hace afirmación en los procesos de familia. Pues el juez o jueza de familia, independientemente de quién representa a las partes, está obligado a impulsar de oficio el proceso y proteger los intereses de la familia. En cambio, el proceso civil, si las partes y sus procuradores no lo impulsan, el juez no hace nada con ese propósito, ¿verdad? Con esta solución, ¿verdad?, se mejora lo que se establece pues para esta representación, o sea, es decir, la intervención de la PGR dentro de los procesos de familia manifiesta con el importantísimo rol, ¿verdad?, que juega la Procuraduría de Familia, de los procuradores de familia, me refiero, adscritos a los tribunales, ¿verdad?, y que a los cuales hacen referencia, y debemos incluso apuntar que asimilan la importancia en función al desempeño de los procuradores auxiliares, ¿verdad?, para establecerlo por ello. ¿Quién me está escribiendo? Permítame. Luego después le contesto Priscila Mayandi, ¿verdad? Perdón, bueno, para seguir con lo de la clase. Bueno, entonces, mencionando sobre eso, ¿verdad?, de las disposiciones de la representación que pueden haber, ¿verdad?, porque recordemos que es potestativo y no obligatorio su representación por medio de abogado en los procesos de violencia intrafamiliar, sobre todo las víctimas, ¿verdad? Los actos procesales, debemos de recordar que se ha dicho pues que el proceso se desenvuelve mediante una serie de actos coordinados y sistematizados de diversa índole. La nota diferenciada o diferenciadora y característica de los actos procesales es el que constituir actos de proceso mismo, elementos de estos regulados por normas procesales que establecen requisitos que han de llenar, ¿verdad? Los actos procesales dentro del proceso de familia y aplicándolo supletoriamente al proceso de violencia intrafamiliar no requieren de formalismo alguno y se ciñen pues a alcanzar la finalidad perseguida, ¿verdad?, con lo mismo, salvo que la ley determine expresamente las formalidades en donde todo el caso se evitará el formalismo, y eso lo establece el 23 de la Ley Procesal de Familia. Referente al idioma, al igual que en los procesos de familia, deben de realizarse los actos procesales, obviamente que el idioma será el castellano, y cuando no fuera posible, por alguna razón, se nombrará un intérprete, si hay alguna situación que pueda determinarlo de esa forma, ¿verdad?, porque es el idioma oficial de El Salvador, ¿verdad? Eso lo dice el 62 de la... ¿cómo que se llama?, de la Constitución, ¿verdad?, que establece que el idioma castellano, el que nosotros tenemos ante los tribunales, ¿verdad? En el proceso de violencia intrafamiliar y de familia se empleará la misma lengua, ¿verdad? Y esto lo habla también supletoriamente el artículo 22 de la Ley Procesal de Familia. Los plazos procesales para establecerse, aquí se cambia para algunos actos, ¿verdad? Por plazos procesales debe entenderse pues el espacio de tiempo dentro del cual deben de ejecutarse
¿verdad? Un acto procesal, plazos que son perentorios e improrrogables, salvo que existan impedimentos por justa causa, ¿verdad? Y debiendo computarse en días hábiles. Esto pues aplicando, ¿verdad? Lo que establece las reglas generales que establecen los artículos 46, 47 y 48 del civil, en consonancia con el artículo 24 y 25, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia y 146 del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante, los plazos procesales se contarán de días hábiles y pueden perfectamente habilitarse días inhábiles o feriados, ¿verdad? Para la realización de las diligencias, cuando, esto pues por la urgencia que se transmite en este tipo de procesos, pues el riesgo para el ejercicio de un derecho, para garantizar el cumplimiento de una providencia judicial y siempre que dicha habilitación se ajuste a lo prescrito por el artículo 26 de la Ley Procesal de Familia. Otro punto que regula la Ley Procesal de Familia dentro de las generalidades de los actos procesales es el referente, ¿verdad?, a la suspensión del proceso, el cual procede de oficio o a instancia de parte. De oficio, cuando la sentencia que se deba dictar, el juez dependa de lo que se resuelve en otro proceso distinto, de índole a la familia, y a la instancia de parte. En este caso, porque imaginémonos el hecho de que el dictamen, el reconocimiento de sangre, que se le llaman, por ejemplo, que le haya golpeado a la señora y medicina legal haya dicho que ella trasciende los 5 días, tanto de su incapacidad como su sanación, ¿verdad? Se puede decir que es delito conforme al 142 penal. Sin embargo, de ahí podemos decir que el juez se queda en espera. Imaginémonos que ya no lo sancionan por delito, sino que se dice lo absuelve. Entonces aquí hay un trámite que seguirlo por parte del juez, ¿verdad? Entonces aquí se espera, ¿verdad? Para darle el trámite, porque en esos casos pues se establece, así también como la acumulación de procesos, la suspensión de uno de ellos no afecta el curso de los demás, y en tal situación el proceso suspendido queda afuera de la acumulación, ¿verdad? Lo referente a las nulidades de los actos procesales está regulado en el artículo 30, siempre de la Ley Procesal de Familia, el cual establece una serie de reglas, las que hay que interpretar de la que de mejor se adecua a la legalidad y el principio de defensa constitucionalmente reconocido. Ahora bien, los actos de documentación son, al igual que la Ley Procesal de Familia, se van documentando dentro del expediente, ¿verdad? Las actas, que son productos del desarrollo oral del proceso, pero no obstante, pues tal oralidad, para conservar la esencia de las pruebas, las pretensiones y las excepciones, es indispensable conservar mediante la escritura las cuestiones de mayor importancia procesal, ¿verdad? Las actas deben de contener, ¿verdad?, únicamente lo necesario para alcanzar la finalidad perseguida, y siempre que deba levantarse un acta dentro del proceso, se debe conferir conforme, ¿verdad?, a lo que dispone el artículo 31 de la Ley Procesal de Familia. Eso para establecerle. En el artículo 27 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar se especifica que se levantará acta de audiencia preliminar, en donde se deberá especificar primeramente, ahí lo dice el 27, lugar, día y hora en que se celebra la audiencia y quienes comparecen, lo que cada una de las partes manifestó, ¿verdad? Recordemos que esa audiencia es que el juez dialogue con las partes materiales, es decir, con el denunciante y denunciado, sobre los efectos nocivos de la violencia intrafamiliar y sus repercusiones en la familia, y ahí pues el juez propone, ¿verdad?, mecanismos para evitar la repetición de los hechos constitutivos de violencia, y que deberá también el juez o jueza de familia hacer conciencia a las partes, ¿verdad?, sobre todo a la parte denunciada, ¿verdad?, de las sanciones penales en que puede ocurrir si la acción violenta se reitera, es decir, o en todo caso trasciende, ¿verdad?, a delitos. Y después de todo ello, pues el juez o jueza de familia resuelve conforme al 28 de la Ley contra la violencia intrafamiliar, y todo debe constar en el acta, lo que tiene que firmar todos los comparecientes en la audiencia, ¿verdad? Eso se establece de esa forma. Recordemos que también tanto la parte denunciada, ¿verdad?, como la parte denunciante pueden establecer hechos, ¿verdad?, que por ejemplo, ya sea si los dos están en los mismos
en el mismo nivel simétrico, ¿verdad?, de poder para con ellos, ¿verdad?, también pueden hacerse que los dos, ¿verdad?, se dejen de repercutir violencia, ¿verdad?, para esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí también se puede evitar resolver, ¿verdad?, lo dice el 28, ¿verdad?, el 27 y 28 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que puede determinarse, pues, y con el fin de que se eviten, ¿verdad?, cada una de las partes acuerdan, ¿se acuerdan que les dije yo que no hay conciliación? Pero pues acuerdan a decir que no se agredan, ¿verdad? No así que vamos a decir que aquí vamos a, con la conciliación se termina, no es así, ¿verdad? Pero se establece obviamente que ellos se respeten, ¿verdad? El acto de comunicación que se hace de la admisión de la denuncia, ¿verdad? El dictado de las medidas, eso se hace en la notificación de las partes, ¿verdad? Previo a ¿cómo que se llama? El señalamiento de la audiencia preliminar, ¿verdad? Posteriormente todo esto se verifica en la audiencia y se establece, ¿verdad? Por medio de la notificación y también cita que se establece a las partes, ¿verdad? Para que lleguen, porque esto de llegar, las partes tienen la obligación, ¿verdad?, que hace un plazo que incluso, pues, estos señalamientos de audiencia tienen que hacerse en un plazo incluso dentro de los 5 días, dice la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Y que obviamente hay que hacer un señalamiento con 3 días de antelación, conforme al 36 de la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, también para entre la audiencia preliminar y la audiencia pública, porque aquí ya no hablamos audiencia sentencia como en los procesos de violencia, procesos de familia, perdón, aquí hablamos audiencia preliminar y audiencia pública, ¿verdad? Y entonces acá establece entre la audiencia preliminar y la audiencia pública, si es que las partes no aceptan, la parte denunciada no acepta los hechos, ¿verdad?, o la parte denunciante que también se le vincula hechos de violencia, se establece un plazo no mayor de 10 días, ¿verdad?, que en ese mismo plazo se debe de otorgar prueba, ¿verdad?, y ahí se establece, ¿verdad?, para que las partes, pues obviamente recolecten toda la prueba que pueda establecer y la presenten el día, la presenten antes o el día de la celebración de la audiencia pública. La citación, al igual que la notificación que se hace, ¿ve?, tiene sus bases en el Código, digamos, Procesal Civil y Mercantil, y con base a este se debe proceder en su forma y contenido, es decir, en su comunicación, y con la singularidad de que los testigos y peritos en el proceso de familia deben ser citados por el tribunal como una obligación que les impone, ¿verdad?, para establecer el artículo 113 de la Ley Procesal de Familia. En cambio, en el proceso civil, los testigos son, ¿verdad?, presentados por las partes interesadas, ¿verdad? Pero en este caso, pues obviamente las partes tienen que llegar, ¿verdad? Esa notificación y cita que se les hace llegar es con el fin de que lleguen, ¿verdad?, las partes y se establezcan, ¿verdad?, que ellos obviamente se va a conocer ese caso. Las reglas de notificación en el proceso de familia son comunes a las del proceso civil, ¿verdad?, con las variantes que van a indicarse incluso porque lo que establecen las resoluciones pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas a las que estén presentes o debieron, así lo dice el 33, ¿verdad?, y las que faciliten la proposición de formas especiales de notificación, tales como la utilización de medios electrónicos, ¿verdad? Pero ahora con el Código Procesal Civil y Mercantil, incluso pues con las reformas que se le hizo hasta para las audiencias virtuales, ¿verdad?, se establecen que esa forma también llegan a escucharse y notificarse las partes con solo lectura de acta, ¿verdad?, que con la que se cuenta incluso, ¿verdad? Los actos de decisión, estos actos de decisión lo regula la Ley Procesal de Familia, sus artículos 37 al 40. En el 37, pues, se dan amplias facultades al juez para hacer cumplir sus decisiones, ¿verdad?, pudiendo hacer uso de los órganos de seguridad pública, si fueren necesarios para hacer cumplir una medida de protección cautelar o cualquier otra providencia que decrete la segunda incluso disposición, es el 40, ¿va?, que establece que errores puramente materiales que contenga, perdón, el 38, que incluso que los errores puramente materiales que contengan las resoluciones judiciales que pueden subsanar en cualquier momento, ¿verdad? Ya el 39 establece pues que los decretos de sustanciación se pueden revocar de oficio en cualquier estado del proceso antes del fallo, ¿verdad?
Desde luego que este fallo se trata sobre las cuestiones principales del proceso, teniendo en estos aspectos mencionados, pues el proceso de familia y violencia intrafamiliar, similitud, ¿verdad? Al igual pues, que el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso establecen, al igual que el artículo 35, inciso segundo de la ley, de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Recordar, ¿verdad?, que iniciado el proceso, la finalidad del proceso de familia, al igual que los procesos de familia, ¿verdad?, el proceso de violencia intrafamiliar tiene como finalidad, según el 91 de la Ley Procesal de Familia, que prescribe la decisión de los conflictos surgidos en las relaciones de familia, conociendo obviamente que todo proceso judicial, ¿verdad?, que tiene como propósito solucionar de manera civilizada los conflictos, ¿verdad?, de intereses que suscitan entre las personas. El proceso de familia, al igual que de la violencia intrafamiliar, también persigue ese objetivo, pero afronta, ¿verdad?, los antagonismos que por los medios tienen que resolver sobre una forma totalmente distinta a la tradicional, pues son procedimientos que tratan de minimizar lo que sea posible las fricciones entre los que intervienen en el mismo, a tal grado incluso, ¿verdad?, que establece ciertas instituciones procesales que realmente pacificadoras y revitalizadoras, ¿verdad?, de las desgastes emocionales que lo que generan el que se han sometido a las partes, ¿verdad? Forma de iniciarse el proceso, como ya se lo dije, de manera oficiosa, ¿verdad?, que se debe de establecer que una o varias personas ejecuten los actos de violencia en contra de otras personas o personas de la misma familia en contra de alguien que convive, que esos actos incluso pues tengan repercusiones físicas, psicológicas o sexuales, ¿verdad? Que esos actos de violencia no lleguen a constituir delitos, porque eso es importante, pues, si lo hacen, pues estaría fuera de la aplicación de la ley contra la violencia intrafamiliar, como lo establece el 17 de esa ley, y en relación también al 25 y 26 de la referida ley que establece que al juez de paz y familia, al de instrucción ley también, pues conociendo si el hecho del delito, pues tendría que aplicarse la normativa penal, ¿verdad? El aviso, como se lo establecía, pues se determina conforme al 10 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Aquí pueden ser incluso avisos que dirigidos al juzgado, ¿verdad?, por el Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, etcétera, que pueden establecerse, ¿verdad?, para incluso hasta la Fiscalía, ¿verdad?, para establecer. La denuncia debe de entenderse, ¿verdad?, que el acto de poner conocimiento del funcionario competente, en este caso por parte del juez, Ministerio Público o agentes policiales, la comisión de un hecho delictuoso o la ley que señala un procedimiento especial para tratarlos, como la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y esto pues sujetos a acción pública de las que hubiesen tenido noticia y cualquier medio que denunciar cualquier persona capaz de, según la ley civil, ¿verdad? Eso para establecerlo. También debemos de establecer que la denuncia, pues, también tiene que ser, ¿verdad? El inciso último dice que para los efectos de esta ley se entiende que por familia, pues, las relaciones entre cónyuges, conviviente, exconviviente, ascendiente, incluso ahí le toma de todo, ¿verdad? Pero esas son los tipos de procesos, porque no puede ser de otro tipo de personas, ¿verdad? Sino que por la relación que tienen. Ahora bien, el 13, siempre la ley contra la violencia intrafamiliar habla que es cuando la víctima o víctimas, según sea el caso, comparecen a la policía, la procuraduría, el juzgado de paz a interponer la respectiva denuncia, ¿verdad? Sea verbal o escrita. Cuando es verbal, es el juzgado de paz específicamente levanta el acto o el de familia, ¿verdad?, la cual firma el denunciante iniciando con ella el procedimiento. Los tipos de denuncias que pueden haber, ¿verdad?, tipos de violencia intrafamiliar, obviamente ya les establecía, ¿verdad?, que pueden ser de esas 4, o incluso si es en ley por las que establece el 9, ¿verdad?, violencia patrimonial, sexual, psicológica, física. Allá en ley toma la simbólica, la ¿cómo se llama?, económica, etcétera, ¿verdad?, para establecerla. Incluso pues esa se debe establecer, ¿verdad? La ley contra la violencia intrafamiliar aplica siempre el hecho de la violencia intrafamiliar que no constituya delito, ¿verdad? Si el hecho o denuncia de violencia intrafamiliar constituye delito, el juez de familia o juez de paz suspenderá el procedimiento y certificará la diligencia, ¿verdad?, iniciada remitiendo al juez de paz con jurisdicción penal para que instruya el proceso penal, ¿verdad? Eso para establecerlo. La dimisión de la denuncia, como les dije, eso generalmente se da
posteriormente al haberse interpuesto la denuncia por parte de la víctima, por el aviso que se remite por la institución que mencioné, ISDEMU, PGR, policía, fiscalía, etcétera. Iniciado el proceso, obviamente, como les dije, también le da impulso al juez, ¿verdad? Porque de esa manera se debe establecer. La audiencia preliminar, ¿verdad? Como en las audiencias públicas, constituye lo medular del proceso de violencia, siendo las dos fases procesales importantes como tales, pero ligeramente supeditadas a lograr el desarrollo normal de las audiencias, ¿verdad? Para alcanzar por medio de estas la verdadera finalidad del proceso, ¿verdad? Cuando la denuncia es interpuesta en la PGR y el conocimiento de la denuncia interpuesta por el denunciado e inmediatamente el recibido de la diligencia, la Procuraduría incluso citará a las personas en conflicto y procurará la conciliación, dice ese mismo artículo. Sin embargo, pues ya les he dicho que en materia de violencia intrafamiliar fue reformado, sobre todo el 27, que no puede ser conciliable, pero aquí hay una disputa. Pero ya cuando se va en escenarios de ¿cómo que se llama? De ya penal sí se puede conciliar, pues sí, pero allá en aquel proceso. Pero acá se ha entendido que no, ¿verdad? En los procesos que se ventilan de conformidad a la ley contra la violencia intrafamiliar y no llegan a un arreglo conciliatorio, ¿verdad? Me refiero en otros aspectos que no sea la violencia propiamente tal, las diligencias provenientes de la Procuraduría también, cuando la víctima interpone la denuncia directamente a los juzgados, deberá decretar inmediatamente, si el caso lo requiere, las medidas incluso cautelares, prevenentes y de protección que el juez estime pertinente, ¿verdad? Porque ahí se establece o se espera, ¿verdad? Se verifica también la situación que las partes necesitan, ¿verdad? Las medidas para que no siga ese nocivo de la violencia, ¿verdad? La PGR incluso, a pesar que no es, ¿cómo se llama? Es potestativa la procuración en violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero conforme al 38 puede perfectamente comparecer y representar a una de las partes. Como les decía, la resolución incluso pues del 28 que establece que el juez le dan a conocer la audiencia preliminar de conformidad a lo expuesto, incluso pues resuelve, ¿verdad? Y determina pues incluso si sigue con los casos, ¿verdad? Con el proceso. Si sigue la audiencia pública, obviamente ahí dicta su resolución porque ya las partes no aceptan los hechos, pues y sería necesario que el juez venga con el material de prueba y pues resuelva la petición, ¿verdad? Cuando las partes no, incluso pues no quieren llegar, las partes que eso pues hasta lo puede obligar el juez a que lleguen, ¿verdad? Que en todo caso pues evitar, ¿verdad? Ese hecho generador que se establece de violencia. En los procesos en los cuales se halla, ¿verdad? En la audiencia pública, pues el señalamiento de la audiencia pública, debemos de decir, ¿verdad? Que en estos casos, pues, cuando el denunciado no se haya allanado a los hechos o cuando los hechos denunciados requieran de prueba, se señalarán para recibirla en un plazo que no excedan de 10 días, como les establecía yo, al 29, del cual debe de haber práctica de la inspección, la investigación social, etcétera. La decisión tanto en violencia, en la audiencia preliminar como la audiencia pública, ¿verdad? Habilita que también pueden establecer, ¿verdad? Recursos. Todo recurso que se interponga ante la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es diferente que la ley que la ley procesal de familia. ¿En qué sentido? Todos los plazos, indistintamente sea interlocutorio, sea sentencia, son de 3 días, ¿verdad? Para interponer recurso, ¿verdad? Revocatorio, obviamente, 24 horas, perdón, o si es fuera de audiencia o dentro de la audiencia, ¿verdad? Si es si es el dictado, ¿verdad? Que en el momento se tiene que hacer de manera concentrada. Esta es la situación, ¿verdad? Se conoce, aunque no determina el artículo 31, quién es el competente para conocer, sin embargo, se ha dicho que son las cámaras de familia. Y ahora, pues, las 3 cámaras de familia, ahora sería conocimiento de la Cámara Lepina. Y en el caso de, ¿cómo que se llama esta? De la Cámara Leí, pues para el caso de la de instrucción, ¿verdad? Para con ellos, ¿verdad? Que ha conocido y pues se establecen, ¿verdad? Para ese tipo de procesos. Bueno. ¿Hay preguntas con esto?
¿verdad? Aquí traté la manera de hacerlo más expedito el trámite. Quiero pasar a lo del examen, ¿verdad? Pero antes de todo, pues debo decirle, tanto en la etapa de prueba, el análisis jurídico y doctrinario del tema de la prueba, conviene incluso aclarar, ¿verdad? Que los procesos de familia, las pruebas deben de producirse en audiencia bajo pena de nulidad, ¿verdad? Eso lo establece el 53 y que es aplicable también a los procesos de violencia intrafamiliar. Y cuando se trata el estudio de sus audiencias, serán los comentarios pertinentes, ¿verdad? No obstante, las pruebas se producen, ¿verdad? Que en audiencia estas deben de ofrecerse y determinarse al inicio de los procesos, lo cual se manifiesta concretamente a través de los medios de prueba ofrecidos y solicitados para determinarlos en ese sentido. No sé si hay alguna pregunta hasta con eso. Antes de todo, también debo decirles que las salidas alternas, ¿verdad? Del proceso de violencia intrafamiliar, antes de que se me escape, ¿verdad? Pueden haber, ¿verdad? Ya sea en la aceptación de hechos, ya sea el allanamiento, la confesión de parte de esto, ¿verdad? A pesar que no haya una conciliación, les decía, pero sí con estos hechos nocivos que si lo genera la persona que es el que los produce, ¿verdad? Entonces, ese es para lo de la prueba, ¿verdad? Antes de que se me olvidara con este aspecto, ¿verdad? Los medios de impugnación, como les decía, son 3 días, pueden operar tanto el de revocatorio como apelación, indistintamente en procesos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y esos son nada más que en procesos de violencia intrafamiliar no cabe los recursos de casación, ¿verdad? Porque lo prohíbe, ¿verdad? El 31 de la ley contra la violencia intrafamiliar se establece que no hay casación, ¿verdad? También para la su ejecución, también estemos hablando que si el hecho de que no se cumplen las medidas de protección, no se cumple en este caso la sentencia que se le ha atribuido de violencia al sujeto que lo genera, ¿verdad? También eso puede generar delito, ¿verdad? Porque también va su consecuencia en esa índole, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que en la culminación del proceso, que todo proceso iniciado tiene su fase final y normal, independientemente de la naturaleza del proceso que se trate, ¿verdad? Sea civil, mercantil, laboral, familiar, etcétera. Y por tanto, la fase de culminación del proceso de violencia no se limita a la resolución o sentencia dictada, pues esos tienen otra fase adicional que es la contemplada en el artículo 33 de la ley contra la violencia intrafamiliar, que es la fase controladora de la ejecución de sentencia. Y por cuanto durante el transcurso del proceso y después del mismo, el juez o jueza, ¿verdad? Controla por el tiempo que juzgue conveniente el resultado de las medidas y las decisiones adoptadas impuestas en la sentencia. Y una vez finalizada la fase controladora, donde se dio cumplimiento de las medidas, ¿verdad? Impuesta o el denunciante ya no exterioriza ningún otro hecho de violencia, se procede a archivar el expediente en todo lo actuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se espera, ya se verificó, ya se resolvió todo lo que ahí se estaba pidiendo. Y el archivo debemos de entender que es el lugar destinado a la guarda de los expedientes de los juicios ya terminados de forma ordenada a efectos de que puedan ser consultados, ¿verdad? Eso pues para establecerlo. Bueno, no sé si hay preguntas, pues la verdad que me voy así bien a la carrera, como les dije, ¿verdad? Para establecerlo, ¿verdad? Me estaba diciendo Priscila Mayandi que hay un problema cuando le iba a subir, ya que me salía de un compañero Anderson. De la entrega. Licenciado, yo tengo una consulta. Sí, permítame, me está diciendo, mire, yo voy a corroborar eso después de clase, ¿verdad? Para ver si realmente hay problemas en el sistema para subirlo, ¿verdad? Pero en primer lugar, ahí van a subir ustedes el taller, ¿verdad? Insistirles antes que deben de presentar el recibo, ¿verdad? Y que ese no se haya aplicado para otra materia, porque si ha aplicado para otra materia, no se va a tomar en cuenta para esa milla, ¿verdad? También se va a ir a la evaluación, no es que aplica los tres puntos también, ¿verdad? De favor, ¿verdad? Sí, dígame, José López. Esa es mi consulta, licenciado. El taller vale el 30%, ¿verdad? Sí, así es. Pero se tiene que revisar también. Y la actividad que usted nos ha dejado cuesta un 30%.
La pregunta es mía. Repito nuevamente. Las actividades de las evaluaciones no se suspenden. Me refiero, en primer lugar, el 70% vale el examen y el 30% el laboratorio, ¿sí? Eso no se suspende. ¿Quién quiere tomar en cuenta el taller? Ese, solo quien pagó, quien fue al curso, quien hizo la actividad y que la hizo a conciencia, porque también hasta eso, ese se le va a poner el 30%, pero del examen. Para esa persona va a tener el examen el 40%, porque el 30% va a ser el taller, ¿verdad? En su caso, usted me estaba diciendo que ya la había usado para otra materia, entonces ya para su caso Sí, no pudiese hacerlo. Sí, porque según como yo comprendí, según yo lo comprendí, eran 3 puntos que se daban por el taller. Ajá. Eran 3 puntos redondos. Ahora usted me está diciendo que esos son un 30% en su materia, entonces yo pierdo un 75% en otra materia, entonces mejor lo utilizo en otra materia. Y sigo sus indicaciones, solo hago su actividad, el taller lo ocupé para otra materia y ya no me equivaldría el 70% que me dice usted de su examen, sino que me equivale a 3 puntos en un examen. Exactamente. Entonces me sale más beneficioso utilizarlo en otra materia. Por eso no lo utilicé. Está bien, Ok, gracias. ok. Bueno, Marvin de Miranda, dígame. Marvin Miranda. Sí, licenciado, muy buenos días. Correspondiente a que estamos viendo el proceso de violencia intrafamiliar y quería saber sobre si las medidas cautelares tienen la misma aplicabilidad como las hemos visto anteriormente. Exactamente, tiene lo mismo, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, y sobre todo cuando estamos hablando de que son medidas de protección. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando también del artículo 24 y 130 de la Ley Procesal de Familia? En efecto, así se tiene que tomar. Nada más que aquí, por ser violencia intrafamiliar, se espera que el trámite no sea tan engorroso, que por la urgencia, ¿verdad?, se tomen los elementos que uno observa en la persona que llega, ¿verdad? Porque es la persona que llega generalmente a interponer la denuncia y ahí se dictan las medidas que legalmente correspondan, ¿verdad? Entonces sí, eso sí tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Se comprende, Marvin de Odanes? Miranda de Sí, Odanes. licenciado. Ok. Bueno, entonces voy a proseguir a hacer, si no hay ningún pregunta, voy a seguir con lo del examen. Yo culmino ya la unidad, ¿verdad? Y estos minutos últimos voy a poner sobre el examen, ¿verdad? El examen que estuvimos viendo, porque para que ustedes les queden lo que realmente fue el examen, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el examen les puse cuál es la diferencia entre inadmisibilidad y proponibilidad de la demanda? Les puse acá, ¿verdad?, que la inadmisibilidad, el pronunciamiento del tribunal se limita a las cuestiones de forma y su decisión no es susceptible de adquirir fuerza de cosa juzgada material. Es decir, la demanda puede volverse a plantear conforme al artículo 96 de la Ley Procesal de Familia. En cambio, la improponibilidad de la demanda, o mejor expresada, el rechazo liminar de la demanda no se basa en cuestiones de forma, sino de fondo, conforme al artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, y que aquí hay una explicación del por qué un tribunal no puede conocerla. B, en la inadmisibilidad del pronunciamiento del tribunal se limita a cuestiones de fondo y decisión es susceptible de adquirir fuerza de cosa juzgada material, es decir, la demanda no puede volverse a plantear conforme al 96, en cambio la proponibilidad de la demanda, o mejor expresada, el rechazo liminar de la demanda se basa en cuestiones de forma conforme al 277, es decir, la aplicación supletoria en materia de familia, y se aplica porque el tribunal no puede conocer en ese justo momento. Y C, ambas son incorrectas. Para ustedes, ¿cuál era la correcta? De acuerdo a cómo se las he leído. Literal. ¿Perdón? Según la forma que usted lo ha leído, es literal B. Ok. Vaya, mire, en ese caso no era la literal B, licenciada. ¿Cómo que se llama? Claros. Es la A. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la No se le escucha.
Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick, se le escucha. Ok, vaya, es la literal A, claros. No, no se le escucha, licenciado. Pues los demás compañeros me dicen que sí me escucha. ¿Será su micrófono que estará malo? ¿O sus audífonos? No sé. Bueno, el punto es que la de la inadmisibilidad es por cuestiones de forma, todo lo que establece el 42 que no se cumplen, ¿verdad? Licenciado, disculpe, no sé si solo yo tengo problemas de audio, pero yo no le escucho absolutamente nada. Los demás me escuchan. Sí, Lick, se le escucha claro. Sí, solamente usted tiene problemas, claros. Solo usted no me escucha. Señorita Claros. Bueno, para así hacerlo rápido, pues esa sería la pregunta correcta, es decir, la inadmisibilidad solo es cuestiones de forma y la improponibilidad es cuestiones de fondo, por eso era la A, pero recordemos que aquí las estoy poniendo yo de acuerdo al examen como yo lo tengo, porque era aleatoria en respuesta, ¿verdad? Pero esa era la correcta, ¿verdad? Esa era la número 1. La número 2, ¿cuáles son los elementos necesarios para la existencia jurídica de los incidentes? La literal A, la accesoriedad respecto al objeto principal del pleito y un pronunciamiento especial del tribunal. B, únicamente la accesoriedad respecto al objeto principal del delito. Y C, ninguna es correcta. ¿Cuál para ustedes es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Miren, después no me vayan a estar diciendo de que realmente ustedes quieren revisión de la cuestión, porque este es el punto que yo realmente espero que ustedes me estén diciendo, me estén debatiendo, y que si yo estoy equivocado, ¿verdad? Lo solucionemos, pero si no me están diciendo nada, ¿verdad? Yo voy a dar por asentado de que ustedes, ¿verdad? Tienen comprenden, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Bueno, para seguir ya por el corto tiempo, era la A, ¿verdad? Recordemos que los elementos necesarios para la existencia jurídica de los incidentes es la accesoriedad, ¿verdad? Respecto al objeto principal, porque no se suspende el objeto principal, ¿se acuerdan que les decía? Sino que es un pronunciamiento que puede dar que no necesariamente lo suspende, como las excepciones, ¿se acuerdan? ¿Verdad? No suspenden el procedimiento porque el procedimiento siempre sigue su curso, a menos que fuera conforme al inciso segundo del 58, que fuera por el caso de recusaciones, impedimentos, ¿sí? Que ahí sí lo suspenden y esperan una respuesta de cámara, ¿verdad? Ahora bien, la tercera dice, el incidente es toda cuestión distinta del asunto principal del juicio, pero relacionado con él, que se ventila dentro del proceso sin suspender el curso de aquel y en otras suspendiéndolo. ¿Eso era verdadero o falso? ¿Era verdadero o falso para ustedes? ¿Me logran comprender? Felipe Amaya. Felipe Amaya, si no me están contestando, les voy a poner falla que no han estado, a pesar que ustedes están acá, por favor. Lo que quiero es que ustedes me estén... ¿Perdón? Le escucho cortado porque está lloviendo por acá. Ok, pero Kevin Alvarado. Para mí es verdadero, licenciado. Ok, sí, es cierto, ese es verdadero, tiene razón, muchas gracias. Bueno, la cuarta son características de los incidentes de la accesoriedad, brevedad, sanidad procesal. El incidente no forma pieza separada del proceso y la resolución especial. Para ustedes es verdadero o falso esa cuarta, que son características de los incidentes, la accesoriedad, brevedad, sanidad procesal, el incidente no forma pieza separada del proceso y la resolución especial. ¿Es verdadero o falso para ustedes? Verdadero. En lo personal le puse que es verdadero, Lick. Exactamente, gracias. Bueno, la 5 es cómo pueden darse la clasificación de los incidentes. Les puse la primera, a la oportunidad procesal, al trámite en relación a la oportunidad en que se deban decidirse la actuación incidental, atendiendo el carácter de la decisión en que se decida, según tenga o no relación con el asunto principal.
desde el punto de vista de los efectos, de los incidentes que necesitan trámite e incidentes que no necesitan trámite, y atendiendo así si se demora o no el proceso. Y la tercera les puse que eran, la tercera les puse que si eran, ambas son correctas. ¿Cuál de las tres para ustedes es correcta? Bueno, eran todas, ¿verdad? Por eso era ambas, les había puesto todas, porque se acuerdan de todas las etapas que estuvimos viendo de las clasificaciones. Entonces se las puse en dos literales, entonces por eso era que les ponía ahí que eran ambas son correctas. La sexta se decía, pregunta, ¿qué puede hacer el demandado al momento de contestar la demanda? La primera, puede llenarse la pretensión a la pretensión del actor u oponerse a las pretensiones del actor, o presentar al contestar la demanda, reconvención o contrademanda, cuando la pretensión tenga conexión por razón del objeto o causa con la pretensión del demandante, o presentar excepciones dilatorias o perentorias, o en todo caso podrá confesar todo conforme a los artículos 46, 47, 49 y 50 de la Ley Procesal de Familia. B, les puse, solo puede contestar la demanda y oponerse rotundamente a lo que pide la parte actora. Y C, ambas son correctas. Para ustedes, ¿cuál de estas era la correcta? Creo que han visto lo del examen, ¿verdad? Entonces, obviamente todo lo concerniente a allanarse, a poner pretensiones, era esa la parte correcta de la pregunta, ¿verdad? Porque todo eso lo puede hacer la parte. Todo eso hablamos en la clase, ¿verdad? La 7 dice, ¿cómo puede clasificar las excepciones? Las excepciones se pueden clasificar como dilatorias y perentorias. Le puse la primera. La B le puse como mixtas y la C, ambas son correctas. ¿Cuál para ustedes es correcta de esas 7? Ambas son correctas. Exactamente. Así era. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que a pesar que la ley habla sobre dilatorias y perentorias, hay un símil de mixtas en el momento de su tramitación, ¿verdad? Por eso era ambas son correctas. La 8 era, excepciones son todas las defensas que el demandado pone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda, sea que se desconozca el derecho que de ello pretenda derivarse, sea que se limita a impugnar la regulación del proceso. ¿Para ustedes esto es verdadero o falso? Verdadero. Exactamente, verdadero. La 9 es, ¿cuáles son las fases que componen las dos audiencias preliminar y de sentencia en el proceso de familia? La primera es que se inicia constatando la presencia de las partes y dando lectura a las peticiones de la demanda y la contestación. Posteriormente se continúa con la fase conciliatoria, fase sanadora del proceso, fase de fijación de los hechos, ordenación de la prueba, fase, fallo y sentencia. Esto último si procede, y todas las mencionadas únicamente en la primera audiencia dentro del proceso. ¿Cuál era la primera? La audiencia preliminar. La segunda decía, se inicia constatando la presencia de las partes, dando lectura a la petición de la demanda y de la contestación. Posteriormente se entra a resolver los asuntos que están pendientes, como son los incidentes que no fueron decididos en la primera audiencia, en la preliminar, dentro del proceso de familia, y luego se recibirá la prueba de los alegatos de las partes técnicas, el fallo y la sentencia. Esto último sí procede. Todas las mencionadas únicamente para la segunda audiencia dentro del proceso. ¿Cuál es? La audiencia de sentencia. Y la tercera decía, todas son correctas. Para ustedes, ¿cuál era la correcta en esta? Todas son correctas. Exactamente. Y la última, la 10, dice, con la ejecución de la sentencia constituye la última etapa del proceso de familia y consiste en que el juez de familia da cumplimiento de la sentencia dictada una vez que ésta haya pasado en autoridad de cosa juzgada y no ha sido cumplida en forma voluntaria. Por la parte, cuando se ha fijado un plazo para su cumplimiento, conforme al artículo 171 de la Ley Procesal de Familia. Dentro de esta etapa del proceso pueden surgir los incidentes denominados postprocesales. Para ustedes, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Exactamente. Bueno, ahí, como pueden ver, son todas las preguntas que les di, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Ustedes tendrían que analizar. Yo aquí les estoy dando la respuesta, pero para algunos de los compañeros de ustedes, la pregunta que yo les puse al principio, 1, era la 10, ¿verdad? Y así sucesivamente, la respuesta también, pero las respuestas estaban tan claras que el examen en su mayoría estaba para sacarse 10. Varios sacaron 10 y eso me alegró mucho porque yo lo hice de esa forma con el fin de que se nivelaran y su mayoría de compañeros pues lo hicieron de esa forma.
¿verdad? Bueno, si no hay preguntas hasta acá, ¿verdad? Con la revisión del examen que estoy dando, para que ustedes, pues, obviamente me estén diciendo los puntos a tratar, ¿verdad? Doy por agotado eso y el examen ya, de hecho, ya las notas ya están subidas, ¿verdad? Reiterarles que el examen próximo, que es el quinto y último, será el próximo viernes 10 de junio, siempre en horario, siempre en la plataforma Moodle, en horario de 6:30 a 10:30, ¿sí? Eso es el examen final. La tarea, que consiste en laboratorio número 4, este se ha dado hasta el miércoles 8 de junio a las 23:59 para que suban la tarea. Con respecto a las personas que van a ocupar como comodín el taller porque pagaron y porque asistieron y porque también hicieron el taller, la actividad que estaban estableciéndose ahí, y ha habilitado ¿cómo se llama? Un espacio dentro de la plataforma para que lo puedan subir y ahí lo establecen. Una de las compañeras me dice que no lo puede hacer, pero voy a hablar con las autoridades para ver qué es lo que pasa, si en verdad hay algún problema, si no, pues en el correo se les voy a estar contestando, pero es hasta este día que para esas personas tienen que poner la tarea esa del taller. Yo no sé por qué se equivocaron que el día jueves, yo en principio lo iba a poner para el día domingo, sin embargo, como ya la mayoría de quienes iban a hacerlo, se los puse el día de ahora, por esa misma situación, se lo habilité. Entonces, es hasta ahora para eso. Ahora, reitero, para lo del taller, ¿verdad? Esos del taller van a tener el 3%, pero del examen, claro, que ese va a ser evaluado también por mi persona, no necesariamente si lo hicieron bien, van a tener el 10%. ¿verdad? Los 3 puntos. Si no, pues también van a tener menos, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, me quedo, me despido de ustedes. Les doy las gracias por todo lo que estuvieron escuchando, todo lo que dialogamos en todo este ciclo. Les deseo todo lo mejor para ustedes. Sigan con ese entusiasmo de querer seguir estudiando, ¿verdad? Para alcanzar su meta, que es obtener la licenciatura, ¿verdad? Esta carrera es muy bonita, ¿verdad? Pero así requiere que estemos estudiando constantemente. Bueno, si no hay preguntas, cuídense y nos vemos en otra ocasión, si Dios lo permite. Muchas gracias, Lick. Buen día y bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno. Buen día.